Estamos en contacto con Guillermo Poch, que es abogado tributarista, para conocer algunos detalles de estos temas, ¿no? Se habla de presión tributaria, Guillermo, hace muchos años venimos hablando de esto, de la presión tributaria, y siempre nos dicen, no, pero hay otros países que están mejor, que están peor, porque el caso de Francia, que tiene más de un 50, el caso de Estados Unidos, pero son países que tienen otros regímenes y otra situación económica, inclusive tienen una devolución para los cumplidores. Acá no existe eso. Acá al contrario, te cobran un impuesto por anticipado, el impuesto a la riqueza presunta. El impuesto por trabajar. Si vos trabajás te cobran un impuesto. El impuesto a las ganancias, el impuesto a las ganancias. al salario. ¿Cómo andamos con eso? ¿Qué opina de esto que sacó la Unión Industrial con relación a la presión tributaria? Bueno, buenas tardes, ¿cómo va Rosana? ¿Cómo va Verónica? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué tal, Guillermo? Bien, bien. Bueno, más o menos con esta noticia. Bueno, y por eso queremos charlar con vos, a ver si... Nos tratan de quejosa, queremos, bueno, por lo menos con vos, ver si nos podemos reír un poco, ¿no? Vamos a intentarlo. Dale. En materia impositiva, cuando ustedes hablan de presión tributaria, eso para que la audiencia lo entienda y simplificarlo es cuál es la mochila que el contribuyente tiene que asumir en cuanto al impuesto, cuánto es el peso de los impuestos. Argentina está liderando un ranking que elaboró la UIA que llega casi al 51%. Estaría por arriba de Brasil, Colombia, Francia, que ustedes indicaban. O sea, Argentina hoy está caro desde el punto de vista fiscal. Esto es un análisis que hizo la UIA, como les decía anteriormente. ¿Sí? De alguna manera, esto desde una observación no alienta a las inversiones. Y hay que comprender que una cosa es la presión tributaria y otra es la recaudación. La recaudación es cuánto el Estado retira de la ciudadanía y de las empresas. Entonces, a veces se piensa que aumentando la presión tributaria se aumenta la recaudación. Bueno, de hecho festejaron la suba de la recaudación en los últimos días, ¿no? Desde el gobierno. Sí, hay también componentes de que a veces uno puede estar contento porque se sube la recaudación, pero hay que analizar también los por qué está subiendo la recaudación. Y a veces la estacionalidad. Sí, totalmente. Bueno, además hay situaciones en donde la inflación impacta, entonces hay que analizarlo a valores reales y eso es medido y ponderando la inflación. Pero Argentina, ya solo con la materia impositiva, está liderando el ranking que establece la UIA, y a eso habría que agregarle otro componente más, que es la inflación, que también actúa de la misma manera que un impuesto. Y después, vinculado a otra cuestión que también ustedes lo estaban comentando, es, ¿hay controles por parte del fisco? La respuesta es que sí. Todos los movimientos bancarios, uno tiene tarjetas de crédito, tarjetas de débito, los saldos en cuenta corriente, la alta, la baja de las cuentas, hay regímenes de información, que esto cuando llegó un régimen de información, que es las empresas principalmente le brindan la información al fisco de manera sistematizada. ¿Sí? En este caso particular son las entidades financieras o las empresas de tipo, no quiero decir mucho el nombre porque es marca, pero estas que hacen cobro, pago electrónico. Claro. También brindan la información. Hoy cuando uno paga con una tarjeta de débito por sobre 30.000 pesos o 90.000 en crédito, está siendo informado al fisco. Si uno tiene un saldo superior a 90.000 pesos, se informa al fisco. Si hay un movimiento por arriba de este monto, también es informado. Entonces, ¿Y cuál es la consecuencia de ese informe al fisco? ¿Nada más que una cuestión meramente informativa, o deviene también en que el fisco comience a investigar la situación patrimonial y la erogación de gastos de la persona para luego que tribute bienes personales y ganancias, si es que no lo hace? Rosana, mira, está perfecta el comentario que estás haciendo. Va en ese sentido, cuando uno sabe el nivel de gastos de una persona, a consecuencia de ello sabe el nivel de ingresos, ¿sí? Y también de su patrimonio. Hay una ecuación, para que la gente lo entienda y simplificarlo, es todo lo que uno gana o lo consume, por así decirlo, en el supermercado, o lo termina ahorrando y que tiene capacidad de ahorro. Eso es una ecuación económica. Esa ecuación económica el fisco la conoce y la aplica. Como el impuesto que más recauda, o sea, uno de los impuestos que más se recauda es el impuesto a las ganancias, que es el impuesto más caro,
la forma de controlar si está tributando bien o no impuesto a las ganancias es a través de los gastos. Pero si yo tengo ahorros debajo del colchón, que los tengo de la época del 1 a 1, me voy a la cueva y cambio, y voy cambiando de a $1000 todos los meses, y es un ingreso que hoy está en negro, pero en su momento estaba en blanco, porque yo cobré siempre mi sueldo en blanco en relación de dependencia, pero lo ahorré, por ejemplo. No tengo esa plata, pero supongamos. ¿Qué pasa con eso? Ahí, Rosana, si la plata no estuviese declarada, y por eso el fisco hace los controles, y vos lo bancarizás, ahí aparece un problema de justificación que técnicamente se llama justificación patrimonial, y lo que derivaría sería, si el fisco lo detecta, en un ajuste. Y después algo importante para la gente, para tenerlo en conocimiento, es que toda esa divisa que alguien tiene, esa moneda extranjera, tiene que cambiar en un banco, en una casa, como eran antes las casas de... Pero perdemos, Doc, ahí. Claro. Totalmente, o el mercado bursátil, que está más cerca de un mercado libre. Pero eso que vos comentabas, Rosana, de ir a la cueva, no está permitido, de hecho está prohibido por ley. Bueno, pero se hace. Sí, claro. Se hace porque no hay la otra manera. La gente tiene debajo del colchón plata guardada y empieza a sacar ahora en épocas de crisis y empiezan a aparecer los dólares para pagar la fiesta de 15, que a lo mejor los tenían ahorrados desde años atrás a esta parte. Quizás nunca los declaró porque no los tenía bancarizados. ¿Qué pasa si uno no responde ante la requisitoria de AFIP? ¿Se viene la determinación de oficio? Mira, Rosana, va en ese sentido, siempre conviene responderle al fisco, uno tiene que tener actualizado el domicilio, el físico y el electrónico. Hay un domicilio que es electrónico, en donde hay notificaciones. Uno eso lo tiene que tener al día. Todo lo que es recibir notificaciones del fisco es conveniente. Uno responde. Si no respondes o respondés y no podés justificar, como vos muy bien dijiste, llegás a la determinación de oficio. Y ahí, cuando llega esa notificación, recurrimos a quién, por ejemplo, a una contadora, a un contador. ¿Cómo nos manifestamos? ¿Cómo nos presentamos? ¿Nos presentamos nosotros mismos, así como civil? Bueno, a ver si vengo a explicar de dónde salieron los 100.000 pesos que me depositaron en la cuenta. ¿Se necesita matriculado para hacer todos los trámites contables, o puede hacerlo el particular sin la necesidad de recurrir al matriculado, ¿no? Porque a veces hay trámites que sí necesariamente llevan la firma del matriculado. Claro, a eso voy. ¿Recurrimos a un profesional? Verónica, es lo conveniente porque siempre hay plazos y después vos no te puedes desdecir de lo que dijiste oportunamente. Entonces, en esos casos... Bien, como una especie de testigo, ¿no? Uno siempre recomienda es con un contador o un abogado. Sí. Y ahora, el monto máximo, porque, por ejemplo, hay muchas personas que trabajan y su sueldo no les alcanza, entonces lo que le depositan en relación de dependencia es un sueldo mínimo. Ahora, ¿qué pasa cuando hacen otro tipo de trabajo, traschanga, y de repente todo ese ingreso va en negro? ¿Cómo lo va a justificar? O sea, ¿cuánto es el monto? ¿Cuánto es el monto total cuando la AFIP dice, ay, a ver, no, y acá, pero... Monotributo. Monotributo. Viene bien, Rosana, Estás paradita. Pero ahora me hizo una maestría, doctor, me hizo una maestría de Derecho de Economía para abogados. Muy bien. Claro, bueno, hay muchos adultos mayores que recurren al monotributo para poder realizar trámites en ANSES, por ejemplo. Sí, o sea, el monotributo es la solución. De hecho, alguien que es empleado en relación de dependencia y después saca, o sea, entra en el régimen de monotributo, no tiene que ingresar el componente social. Con lo cual, la alternativa es un régimen muy beneficioso, esa posibilidad que da la ley de entrar en el régimen de monotributo para aquellos que están trabajando en relación de dependencia y después tienen ingresos. Ahora, doctor, ¿se controla el 100% de la gente? Porque a mí me dijeron, yo hice un viaje al exterior, gastos con tarjeta, que, bueno, me costaron tremendamente pagarlos con un sacrificio terrible. Pero no obstante eso, tengo un montón de percepciones que quizás me ayuden a recuperar un poco de ese dinero invertido en el viaje. Me dijeron, no hagas la descarga, no hagas la requisitoria del reintegro de ese importe, que creo que solo el 25, ¿no? Se puede recuperar. No al país. El 45 y después el 25. Claro. No lo hagas porque después la AFIP te va a caer con todo.
¿Conviene o no conviene hacerlo? ¿O conviene quedarse en silencio, hacerse el sota y decir, bueno, pierdo por un lado, pero gano por otro? Hacerse el sota. No, si tenés la posibilidad de recuperar los saldos, no le ven inconvenientes. O sea, y después a la otra pregunta que hacías, si uno está siendo revisado o no, el fisco tiene una cierta capacidad de revisión y el universo, no sé, de los monotributistas son 5 millones, o sea, puede haber fiscalizaciones electrónicas que son más amplias, pero esa revisión directamente con un fiscalizador, un inspector y un supervisor, no es materialmente posible revisar a todo el universo contribuyente. No sé si es bueno o si es malo, Guillermo, pero cada vez hay más personas que monotributan, pero cada vez es más, porque claro, el trabajo... Bueno, hay una precarización laboral que es exactamente, el trabajo en relación de dependencia ha caído un montón, pero también, al haber tantos monotributistas, lo que recauda la FIDES es impresionante, porque cobras un peso de más y ya tenés que aumentar la categoría y el impuesto que te cobran, es todo... Es muchísimo. No, y además tienen agentes de retención o órganos intermedios que por ahí vos decís, no es la FIP la que me está fiscalizando, pero la realidad es que los bancos, por lo menos, que ofician de órganos de retención, algunas empresas para el impuesto a las ganancias de cuarta categoría, por ejemplo, también se transforman en intermediarios de la cadena que brinda información, ¿no? Claro, los bancos le avisan a FIP, mira acá hay algo raro con este... ¿Qué pasa? No, yo escucho, No, por eso, esa es la pregunta. Los bancos, ¿cuentan cuando ven algo sospechoso? ¿Tienen la obligación jurídica de informar? No, ahí lo que sucede son dos cuestiones. Y hay dos normas de aplicación. Una está vinculada con la parte fiscal, que eso el banco no tiene la injerencia, no tiene la potestad de hacerlo, y después tienen las normas de lavado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si un dinero uno no lo puede justificar, además de una cuestión fiscal, aparece una cuestión de normas de lavado de dinero. Que es cuando te hacen firmar el formulario que dice que el dinero no tiene procedencia ilícita. Eso, totalmente. Claro. Guillermo, yo me acuerdo que hace muchos años atrás, cuando empecé con la bancarización y a utilizar la tarjeta, yo guardaba todos los tickets, todos. Guardaba todo. Yo también, todavía tengo tickets de no sé ¿En serio? cuántos. Bueno, sí. Hoy por hoy me parece que su gran mayoría, con esto de la facilidad, ¿no? Del mercado pago, ya no se guarda tantos tickets. ¿Qué pasa cuando te cedes, que la FIP te empieza ya a notificar que hay unas irregularidades, pero cómo lo compras? Porque decís, bueno, pero pará, yo compré, ya tiré todos los tickets, ¿qué querés que te muestre? Yo escuché a Cintia Fernández, pues ella le reclama la cuota de alimento al papá Matías de Federico, le reclama la cuota de alimentos de las nenas, y desde la FIP y desde, no sé, asistencia social, le pidieron todos los tickets de todos los gastos que hace. Entonces dicen, yo los pero tiro. ellos tienen que mandar un oficio a los bancos para que rindan la información. Pero yo ya los tiro. Y bueno, y ahí va mi pregunta también, Guillermo. ¿Cuál es el mejor consejo que nos da? ¿Es así? ¿Están así? Ahora empezamos a hacer un cajón de tickets. Bueno, ahí, Verónica, tenés dos, por así decirlo, dos mundos. Sí. La gente que es consumidor final no tiene la obligación de guardar el ticket. Ajá. La gente que es un autónomo o una empresa tiene la obligación de tener todos los gastos documentados. Entonces, en ese caso, en ese mundo de autónomos, monotributistas o gente que está inscripta, fue lo que se empleó en relación de dependencia, tenés que conservar los comprobantes porque tenés que rendirles cuentas al fisco ante una fiscalización. Son 10 años, ¿no?, que se guardan. Muy bien. Muy bien. Sí, dijo que sí. Ah, está bien. No, y por último te quería preguntar, ¿cuánto es el importe de tope para que la FIP te empiece a investigar con relación a los gastos de tarjeta y a las transferencias de dinero que se hacen entre cuentas? Mira, los montos que están, como para decir así, sistematizados son como, serían 30.000 para tarjeta de débito, 90.000 para tarjeta de crédito. Eso es como, sí, son bajos. Aún así, el fisco tiene, como tiene todos los regímenes de información, el fisco puede ser de que, si quiere, puede tomar un contribuyente y analizarle todos los gastos, porque tiene toda esa información.
Sí, no entiendo cómo le piden al contribuyente información cuando hay datos cruzados que aparecen desde la emisión de un ticket. Cuando uno pasa la tarjeta de crédito ya queda documentada toda la información de la persona que es titular. Los bancos tienen la información pertinente respecto de los movimientos que hace la persona. La empresa que a uno le paga también tiene la data respecto de la información de lo que paga y lo que tributa en cuarta categoría de ganancias el empleado. No sé por qué se le requiere tanto al particular. Bueno, ahí hay situaciones donde también el fisco es mucho el volumen de información que tiene y a veces sucede también que internamente es complejo o puede ser de que la información no sea del todo, o sea, ajustada a la realidad. Entonces, el fisco puede pedirlo, uno como profesional o el contribuyente cuando está respondiendo indicarme esa información, ya el fisco debería contarla, pero a veces lo que conviene más es, si uno tiene información, es proveerla, porque eso es lo que más se va a ajustar a la realidad. Bueno, Lo clarísimo. bombardeamos a preguntas al doctor. Me quedan un Guillermo, montón sí. de preguntas, pero no nos queda tiempo para Sí. todas las preguntas que tengo. Guillermo, Quedo seguiremos a disposición, preguntándote. Rosana, igual. Te vamos a volver a convocar, Gracias. Guillermo. Por favor. Bueno, un gusto y muy buen fin de semana, chicos. Gracias, igualmente. Igualmente para vos, Guillermo gracias. Poch, abogado tributarista. Un placer Qué aclarar difícil algunos es el derecho puntos. tributario. Hay re pocos abogados tributaristas.